chicos y chicas, bienvenidos a Geografía e Historia de España. Vamos a iniciar. Me avisan ustedes si se ve mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Chicos, pues bienvenidos hoy. Vamos a trabajar un poquito sobre la continuación de lo que estamos llamando el imperio de los Austrias. Ya habíamos hablado un poco sobre nuestro amigo Carlos I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germano. Habíamos visto algunos problemas internos y externos durante su reinado. Y hablamos un poco también de Felipe II. Antes de poder empezar nuestra clase de este día, me gustaría, así de forma general, hacer un pequeño recordatorio de esas clases. ¿Alguien me dice cuáles fueron los problemas que tuvo Carlos I? Carlos I a nivel de problemas internos en la corona de Aragón. ¿Qué problemas tuvo Carlos I? ¿Alguien se acuerda? Eran las Germanías. Ok, muy bien. Había un problema interno que eran las Germanías. Este fue, me dice, en la corona de Aragón. Exacto. Muy bien. ¿En la corona de Castilla? La revuelta de las comunidades. Muy bien. La revuelta de las comunidades. Y a nivel internacional, ¿quién fue su archienemigo? Creo que Francia. Exacto, fue Francia. Y a las guerras que llevó a cabo contra los príncipes alemanes, ¿cómo les denominó? ¿Cómo se le denominaron esas guerras? Que por cierto nunca pudo ganarlas y que al final terminó firmando la paz de Habsburgo, en donde se concretó la libre, llamémoslo, prédica o práctica de las religiones. Cada quien podía practicar la religión que mejor le pareciera. ¿Cómo se llamaron esas guerras que llevó a cabo contra los príncipes alemanes? Los que defendían al señor Martín Lutero. Guerra de religión. Muy bien, guerras religiosas, así es, perfecto. Vamos a decir rapidito a Felipe II. Felipe II, pues, en contraposición del papá de él, de Carlos, pues él centralizó su poder en sus manos y al no gobernar bajo un imperio, sino que bajo una imperio hispánico, tuvo mayor posibilidad de controlar de forma directa todos los acontecimientos que en él se llevaban a cabo. A nivel de políticas, llamémoslo ortodoxas, contra la defensa del catolicismo, nuestro amigo Felipe II también llevó a cabo lo que es una persecución de todos aquellos que eran herejes o que no practicaban el credo religioso católico.
¿Se acuerdan ustedes cómo se llama la institución de la que se valió para poder controlar la religión católica? La Inquisición sería. Correcto. Es la mal llamada Santa Inquisición, ¿verdad? La Inquisición. Esa es la que utilizó nuestro amigo Felipe II para poder controlar lo que es la religión en ese momento. Ahora bien, aparte de ello, también decretó una persecución exhaustiva en contra de aquellos que no se quisieran convertir al catolicismo y que practicaban otro tipo de religión. A esas personas que se negaron a convertirse al catolicismo, pues en su mayoría eran de origen africano y pues practicaban la religión musulmana. Y al convertirse al catolicismo, ¿se acuerdan ustedes qué denominación se les dio? Los musulmanes convertidos al catolicismo. No estoy segura, pero creo que son los moriscos. Exacto, son los moriscos. De esa forma les llamaban, de una forma despectiva, moriscos, que vienen de moros, ¿verdad? Personas convertidas al catolicismo. Otro de los grandes territorios que estuvo bajo disputa del poderío del señor Felipe II fue el territorio donde había nacido el padre de él, el señor Carlos I, el territorio de Flandes. En ese Flandes se llevaron a cabo múltiples batallas con el ejército de Felipe II. ¿Se acuerdan cómo se llama el ejército de Felipe II? Y del cual formó parte aquel señor legendario que ustedes han leído muchas veces con la seño Wendy y con, no sé si en algún momento conmigo, allá en tercer ciclo, o con la seño Angie. Me refiero al ejército del que formó parte el señor Capitán Alatriste. Es el ejército. El de Nápoles. Los tercios. Los tercios. Exacto. Así se llamaba el ejército de Felipe II. Los tercios. Vamos a ver. Bueno. Veo que sí, estamos en sintonía. Así es que me interesa ahorita que trabajemos lo relacionado con la economía y la sociedad hispánica. Eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Por acá lo tengo. El imperio no, ya lo tengo. Felipe tampoco. Ok, la economía, aquí está. Con esto vamos a trabajar. Economía y sociedad hispánica. Vamos a ver, solo déjenme revisar. Vienen unos chicos, quiero ver quiénes son. Sí. Primero, la hispanidad. Sí. Ok. Está más complicado esta cosa, pero sí evitamos problemas. Ok. Entonces vamos a ver economía y sociedad hispánica en el siglo XVI. Eso es lo que vamos a trabajar. En primer lugar, pues vamos a ver un subtemita que se llama la llegada de la plata y del oro. Del oro, no del oro. La llegada de la plata y el oro. Vamos a ver la economía, la demografía, la sociedad. Vamos a ver por ahí si tenemos algo que se llama el famoso corral de comedias, donde se llevaban a cabo las actividades recreativas de ese momento. Y vamos a ver si hablamos también un poquito acerca de la vida cotidiana en esa época. Ok. Entonces, vamos a vernos.
por acá, la llegada de la plata y del oro. Vamos a ver, chicos. En el siglo XVI, bueno, se produjo pues una enorme demanda de productos para las nuevas tierras americanas. Hubo un gran crecimiento del comercio y una gran llegada de oro y plata procedente del continente americano. Esta situación, chicos y chicas, viene y podría haber mejorado muchísimo lo que son las condiciones económicas económicas y sociales de toda la población española. Pero no fue así, no fue de esa manera. Imagínense usted, América tenía una gran demanda de estos productos. Por lo tanto, el crecimiento de ese comercio hacia la península ibérica fue mucho oro llegando y mucha plata llegando de América a la península. Entonces, por lógica, por condiciones, se podría decir que esa situación debería haber mejorado las condiciones de vida económicas, sociales de toda la población española, pero no fue así. ¿Qué ocurrió entonces con la entrada de esas enormes cantidades de metal precioso y que en vez de mejorar la vida de las personas, provocó otro efecto? ¿Qué efecto pudo haber provocado? A ver si ustedes me ayudan. Con la llegada de ese montón de mercancías a España, allá en primer lugar al famoso puerto de Cádiz, con la llegada de ese montón de dinero, del oro y de la plata, en vez de mejorar la calidad de vida, en vez de mejorar el nivel económico y social de las personas, sucedió otra cosa. ¿Qué pudo haber sucedido? Se devaluó la moneda. Sí, sí. Eso ocurre en toda sociedad. Lo más probable que sucedió es que los productos empezaron a subir de precio. Esas enormes entradas o esas cantidades de entradas de material precioso, de ese metal precioso, provocó como efecto de cascada la subida de los precios de los productos, dando lugar a un fenómeno que se conoce como la revolución de los precios. Y eso, pues, en gran medida hizo disminuir el poder adquisitivo de las clases populares y redujo su nivel de vida. ¿Por qué razón? Bueno, inmediatamente la población lo que dice es hay plata, hay dinero aquí, entonces yo lo que aprovecho es subirle los precios para de esa manera venderlos con mejores ganancias y de esa manera pues yo voy a poder rápido poder mejorar mi situación económica. Entonces esa situación no mejoró por nada del mundo las condiciones económicas ni sociales de la población, sino que al contrario, eso vino a disminuir el poder adquisitivo de
las personas con ese aumento en los precios y que posteriormente pues hizo que las personas ya no pudieran comprar las cosas, que no estuvieran al alcance de su bolsillo, porque el nivel de vida subió de una forma muy rápida. No sé si se comprende ese efecto, chicos. A más dinero, mayor devaluación de aumento de los precios de las cosas y por lo tanto mayor dificultad para comprarlas. Pregunto de nuevo, no sé si comprende eso, si no veo de qué otra forma lo menciono. Yo creo que sí se entiende, profe. Sí, se entiende. Vale, ok. Si no, así otro ejemplo rapidito. Si no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando en los diferentes países del mundo, incluyendo el nuestro, de repente dicen, bueno, va a haber aumento de salario mínimo. Ni siquiera han aprobado el salario mínimo cuando los precios de la canasta básica ya se dispararon. Ya el aguacate que lo daban a 3 por el dólar, ya no es a 3 por el dólar, sino que es a 2 por el dólar. El cartón de huevos de 4 dólares ya no vale 4, vale 5. Pero inclusive antes de que llegue ese beneficio a la población, las cosas van o cambian de esa manera. Ok. Entonces, la llegada del oro y la plata a España procedente de América prácticamente no benefició a la población, sino que en algún momento vino a poner más difícil la cosa. Pero es más, esa plata y ese oro ni siquiera se quedaba en España, sino que España a esas alturas estaba llena de deudas externas, de préstamos a otros países. Y por lo tanto, ¿cómo se llama? Ese dinero se iba pasando para otros lugares. Solo permítanme un segundito, un segundo. Uy, se cambió. Tiempo se fue. Con el salón que está. Ok. Entonces, chicos, continuemos. Entonces les decía que la llegada de ese oro a España pues generó ese problema. Y que luego ni siquiera se quedó en España esa plata, sino que se fue pasando para pagar deudas externas contraídas. Una, para mantener ese enorme ejército de los tercios que requería pues una enorme inversión. Ok, vamos a ver.
Vámonos a la parte directa de la economía. Y aquí pues con esta parte vamos a decir que la demanda de productos agrícolas apenas pudo ser cubierta con la producción de los reinos hispánicos. Era tanto lo que necesitaban ellos para poder sobrevivir, que lo que se producían en estos reinos prácticamente era insuficiente, era poquito para poder cubrir las necesidades que en ese momento se tenían. Ahora, aunque en algunas veces o en algunos casos, los campesinos pues prácticamente se endeudaron para conseguir nuevas tierras. Esas tierras pues seguían en manos de la gente que siempre las había mantenido y que por lo general eran los señoríos, los famosos señores, dueños de las grandes cantidades de tierra, de los nobles y de los eclesiásticos. Sobre todo, esas tierras eran dedicadas a actividades de tipo ganadero. Por lo tanto, pues la producción en esos reinos, en la península ibérica, la producción agrícola era sumamente mínima, ya que la mayoría de esos territorios pues eran dedicados a actividades de tipo ganadería. En relación a lo que es la industria artesanal, pues también vio aumentar de cierta manera la demanda de sus productos. Pero la política de la monarquía siempre siguió favoreciendo a los exportadores de lana. Ellos eran los que tenían ese privilegio. Y esos exportadores de esa lana, pues siempre estaban con sus privilegios debido a que pagaban enormes impuestos que eran recibidos directamente por la corona, por pago de la exportación de ese producto. Cuando decimos de la ganadería, pues nos estamos refiriendo exclusivamente al ganado, a las ovejas. Y el producto que ellos exportaban era la lana para poderlo comercializar en los países extranjeros. La industria local en ese momento fue debilitándose como consecuencia de la fuerte competencia que había a nivel internacional, ya que esa competencia era capaz de ofrecer productos de mayor calidad y de mejor precio. Entonces, de esa manera, la industria artesanal se fue viendo debilitada por esa competencia hasta cierto punto, llamémoslo desleal. Con el comercio, ya es otra aparte, llamémoslo así. Este fue el sector que experimentó pues un mayor desarrollo. Ya que los diferentes comerciantes españoles y extranjeros, aquí los extranjeros predominaron lo que son los franceses y los alemanes, los ingleses, pues ellos prácticamente pues se encargaban de importar o de llevar a la península productos de toda Europa y distribuirlos de una forma, llamémoslo, estratégica, incluyendo los productos que llegaban del continente americano. Este crecimiento comercial, ahí sí, se centró o tuvo su foco o su centro
en las ciudades castellanas y en los puertos del Atlántico, especialmente en Sevilla. Ahora, pregunto, ¿por qué creen ustedes que las ciudades de la Corona de Castilla y de los puertos del Atlántico se vieron favorecidas con un mayor crecimiento económico que el resto de la península ibérica? ¿Por qué ahora ha sucedido ese fenómeno? ¿Me ayuda? Yo creo que lo de los puertos del Atlántico, por el comercio que venía desde América y todo lo que traían desde ahí, puede ser, en mi opinión. Sí, es por eso, sí es. Porque los barcos cargados de mercadería llegaban a estos puertos y ahí mismo, al bajar esos productos, ahí se encargaban de comercializarlos. Entonces, el desarrollo económico de esas ciudades castellanas y de los puertos del Atlántico se vieron favorecidos con la llegada de esos productos. Y de esa manera, pues, fueron creciendo rápidamente, teniendo mayor desarrollo que el resto de las ciudades. Ok, es correcto su punto de vista. Ahora bien, a lo largo de todo el siglo XVI, la población de los reinos hispánicos también aumentó, especialmente pues en Castilla. Eso vamos a verlo con un evidente crecimiento demográfico de la población en esa época. Ya a finales, pues prácticamente del siglo XV, se estima que la población pues alcanzaba por ahí más o menos como los 5 millones de habitantes, y a principios del siglo XVII se acercaba a los 8. Entonces vamos a ver que también esta actividad económica conllevó otro tipo de desarrollos, y uno de esos es ese, el crecimiento o el aumento de la población. Si en esos lugares se concentraban la gente de diferentes lugares para tener acceso a esas actividades comerciales, entonces también pues rápidamente lo que se llevó a cabo fue un enorme crecimiento de esa población. Para esa época pues la población urbana era escasa y pocas ciudades pues superaban pocas ciudades superaban los 5,000 habitantes. En que, a pesar de ello, pues, en algunas ciudades importantes como Barcelona o Valencia, en la Corona de Aragón y en Valladolid, también en el mismo, por ahí Toledo, y también está la otra que se llama Sevilla. Esas ciudades pues llegaron a superar los 30,000 habitantes durante el siglo XVI. Situación pues que puso en evidencia el aumento de la población relacionado con las otras ciudades. Ahora, en la sociedad siempre hubo el predominio social que radicaba en la nobleza. Esto se acentuó prácticamente en los títulos de Castilla y grandes de España. Ahí prácticamente pues se puso en evidencia todo eso. Y fue
donde una pequeña élite de grandes, llamémoslo patrimonios o territorios de ese lugar, pues empezaron a crecer en forma paralela al clero, a la nobleza, quienes en su momento pues acumulaban, pues ustedes perfectamente ya saben, un altísimo porcentaje de las rentas y las riquezas del reino y que estaban prácticamente exentos de impuestos, ya que los que siempre han pagado impuestos a la corona son aquellos que tienen la menor posibilidad de hacerlo, ¿sí? El pueblo. Recuérdense ustedes lo que sucede en la famosa pirámide de esa época. En la base, abajo, los sin privilegios, los que no tienen nada, pero que son los que tienen que pagar impuestos. Y al centro de la pirámide, pues, los privilegiados, la nobleza y el alto clero. Y por último, arriba en la cúspide, está siempre ¿cómo se llama? El rey. También, pues, en esa época, vamos a ver, se hizo que un importante, llamémoslo, compra de títulos y el acceso a la nobleza por servicios a la monarquía en la administración o el ejército, pues era muy, pero muy frecuente. Y en ese sentido, pues, a pesar de que esos estamentos eran completamente rígidos, inamovibles, siempre existió durante esa época un alto grado de corrupción que permitía en forma mínima, poquito, pero que siempre permitía la movilidad de una casta a otra. Repito, con la compra de títulos, tiene tanto, pues, entonces les venden un título de nobleza, a eso se refiere cuando digo compra de títulos, de un conde, de algo, de un caballero, que al final pues le venía a otorgar los privilegios que en su momento no podía obtenerlos por su condición social. Acá pues vamos a lograr identificar en los porcentajes de población. Los no privilegiados en esa época, o sea, el pueblo, la base de la sociedad, andaba por ahí por alrededor del 80% de la población, que en su mayoría pues, simplemente eran campesinos, o como les llamaban en esa época, pecheros, sujetos al pago de tributos o diezmos, ¿no? ¿Cómo se llama? A aquellos que sí tenían los privilegios. Y por consiguiente, pues contraían toda una serie de obligaciones con sus contra o a favor de aquella casta social con privilegios, pagar rentas, pago de tributos, los pagos a los señoríos, los diezmos, etcétera. Entonces sus condiciones de vida al final de cuentas resultaban muy precarias, muy difíciles, únicamente para ir subsistiendo. Y un año pues de malas cosechas podría desencadenar en ese momento enormes mortalidades, ¿no? Que prácticamente venían a afectar o a diezmar o a disminuir
a lo que es la población. Y luego, pues al final, podemos mencionar que por último que la sociedad española, pues, a esas alturas, existían también grupos diferenciados por su procedencia étnica o religiosa. Recuerden que España en su momento se convirtió como en un crisol que era el punto de conversión, de convergencia de muchas culturas, musulmanes, judíos, visigodos, romanos, celtas, en fin, a España llegó una gran variedad de culturas. Y por supuesto, pues, si nos vamos a la parte religiosa, igual, vamos a encontrar una diversidad de cosas. Ahí vamos a encontrar moriscos, vamos a encontrar judíos conversos, vamos a encontrar que gente que a escondidas practicaba la religión islámica, en fin, un montón de cosas. Su origen o el origen de esta gente, pues siempre fue causa de marginación o de persecución. Y muchos de ellos, o muchos de esa población, intentaban ocultarlo ante el temor de la represalia. Recuerde usted que el aparato represivo de ese momento, la Inquisición, prácticamente no andaban preguntando si era culpable o no, simplemente lo torturaban. Y al final la persona, con tal de que ya no lo siguieran maltratando, terminaba aceptando todo lo que se de lo que les acusaban, aunque no fueran las cosas de esa manera. No sé, preguntas hasta acá, chicos, con la parte de la sociedad o el aumento de la demografía, el aumento de la población. ¿Alguna duda que tengan al respecto con la llegada del oro y de la plata a la península ibérica? Profe, no es pregunta, pero con lo último que dijo que los torturaban, o sea que no les daban como espacio para que dijeran cómo habían sucedido las cosas. Lo que pasa es que en ese momento los reyes trataban ¿cómo te digo?, de proteger, de cuidar o defender, mejor dicho, lo que es la ortodoxia de la religión católica, o sea, el origen de la religión. Entonces, como en España ya era tradicional y conocedero de todos, de la multiplicidad o de la variedad de culturas religiosas que en ese momento había, entonces si alguien era acusado de practicar otra religión que no fuese la oficial, la católica, entonces simple y sencillamente un tribunal compuesto por sacerdotes católicos lo iban a traer esposado con los guardias y todo, y lo sometían a diferentes torturas, sin darle oportunidad Profe, a comprobar que no era cierto. ¿Sí? eso le iba a preguntar. ¿Y de qué dependía la pena que le dieran? Porque, bueno, yo solo conozco de dos, que es la pena de la angustia y el empalamiento. ¿De qué dependía que le hicieran? Pues las torturas eran similares para todos. Bastaba el único hecho que alguien que tú le caías mal o que era tu enemigo fuera con el chisme a una de las tribunales de Inquisición y te acusara de ser hereje, de practicar herejía, de no practicar la religión, y te iban a traer, te metían a la cárcel, te torturaban con los mismos tipos de tortura que le hacían a todo mundo.
Y al final, cuando tú ya estabas, que no aguantabas mayor, otra tortura más, y mejor preferías que te mataran, entonces le decían, no, mire, sí es cierto, yo soy hereje, yo practico tal religión. Entonces paraban las torturas, pero al final lo salían matando, si es que no se había muerto ya en una de esas torturas. Ahora, O sea, que bastaba con que dijeran que tal y tal era hereje para que le aplicaran cualquier tortura. exacto. Ahora, las cosas se agravaban si alguien lo acusaban de practicar brujería. Si, por ejemplo, le decían a una persona, mira, esa persona es sospechosa de hacer actos de brujería. Entonces, después de torturarlo y después de haber confesado todo lo que hacían era quemarlo vivo en una hoguera, en una plaza pública. Lo subían a una tarima, lo amarraban y posteriormente le metían fuego y servía de escarmiento para que nadie más volviera a cometer o hacer las cosas que estas personas estaban siendo acusadas. Y difícilmente se salvaba alguien de la Inquisición. Todos aquellos que eran acusados, pues por lo general terminaban muertos. Fueron muy raros y contados los casos en los que solo sufrieron torturas y posteriormente los liberaron. Fue una etapa muy cruel, pero muy, muy, muy cruel. Ok. No sé, Según ahí. leí, ¿Sí? no me acuerdo si lo leí o lo vi en algún lugar, a las que les acusaban de brujas, les ataban una piedra grande a los pies y les tiraban a los ríos y si flotaba era que era bruja y si no flotaba era que no era bruja. Pues fíjate que la Inquisición prácticamente se auxiliaba de otro tipo de torturas. Por ejemplo, le amarraban las 4 extremidades a diferentes, por ejemplo, a 4 caballos o 4 animales, 4 bestias, y lo empezaban a estirar, o si no a 4 poleas, y lo empezaban a estirar. Si la persona, aunque fuera inocente, no confesaba que era culpable, al final terminaba muriendo desmembrado. Un miembro por aquí y el otro por allá. Y de esa manera, pues, es como torturaban a las personas. Posiblemente hayan utilizado otros métodos solo de comprobación, pero de las torturas difícilmente se salvaba alguien. Sí. Y eso Era fue, feo. sí, y eso no creas que es un mito o es una leyenda, eso es la parte más oscura que tiene la historia de la iglesia en España durante estos siglos. Y no fue poco tiempo que se practicó, ¿cierto? Se practicó desde los reyes católicos con Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, e inclusive después que se logró abolir, pero en formas clandestinas siempre se siguieron aplicando ese tipo de tortura. Fue tremendo, tremendo. Ok. Así rapidito, solo les muestro una laminita acá, antes que nos vayamos a almorzar, sobre lo que era un corral de comedias. Un corral de comedias de esa época es un lugar como un teatro, ¿no? En donde se reunían las personas para presenciar las presentaciones teatrales de ese momento. Y aquí es como estaban ubicados. En la primera fila, pues estaban los bancos para los sabios y los críticos, ¿eh? Todas estas partes de acá. Al final, paraditos, estaba el patio para la clase popular, el pueblo. Estos son los que estaban parados viendo.
En la entrada aquí del pórtico estaba la persona de las boleterías, el que se encargaba de la venta de los boletos. Y aquí pues el tenderete, el que vendía alguna cosita para que se pudieran disfrutar allá adentro. En la segunda planta, la zona exclusiva para las mujeres, ¿eh? Más arriba estaban los aposentos privados. Esto ya era para la gente de privilegio, ¿eh? Y luego venían los nobles más arriba, entre más arriba estaba, era de más de caché, ¿eh? Después venían las celosías para ocultar a los espectadores, estas que están acá. El espectador está atrás de ella, pero él puede ver para acá, pero a ellos no lo pueden ver. Y en esta parte es de los corredores laterales de mayor categoría. Aquí está pues ya el puro caché, la gente de privilegio. Y aquí pues el escenario, los actores, el apuntador, el que va dirigiendo el guión, los músicos y aquí atrás los camerinos, donde se cambiaban los ¿cómo se llama? Los actores. Ok, con esto cerramos. Muchas gracias por asistir, por su presencia. Buen provecho y feliz tarde. Adiós, profe, gracias. Bueno, Provecho. saludos a todos. Buen provecho. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós.